sección, que es la anidación. Ustedes también recordarán entonces que es simple y sencillamente es poner una sentencia dentro de otra sentencia. Lo mismo vamos a hacer aquí. Bueno, dice, hasta el momento el estudiante ya debería sentirse cómodo resolviendo problemas sencillos aplicando la metodología de la programación. En esta unidad se aprenderán nuevas estructuras de control, en especial las estructuras de repetición, también llamadas ciclos. Estas estructuras son para repetir, estas estructuras son para repetir y mientras. Son tres estructuras de control. Una que es el para, o en C que es el for, el repetir o un do, y el mientras while. Esas son las tres estructuras que vamos a ver. Para Profe, completar los conocimientos, mande, perdón por interrumpir, adelante. pero no No, está adelante. proyectando en la pantalla, no tiene nada proyectado. Perdónenme, perdón. Es que, gracias, sí, como dejé de compartir para que Gerson nos presentara su información. Gracias. Profe, Sí, Valeria, dígame. y tampoco estaba grabando, yo le piqué grabar, pero no sé si se le va a enviar a usted la grabación. Más vale que yo lo haga. Pero Ok. aquí dice detener grabación. Bueno, ok, gracias. Igual y si no me llega, si me la puede enviar usted, por favor. Pero ya está grabando ahorita. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Em, Me quedé aquí. Bueno, en teoría ustedes ya han hecho programas sencillos, pero como dice aquí, ya se deben sentir un poquito más cómodos que al principio del semestre. Ya ustedes han ido desarrollando poquito a poquito esa habilidad. Recordemos, no está tan sencillo. Por eso les digo que es muy importante que ustedes presenten estas preguntas, se hagan esas preguntas, las contesten, analicen todos los casos que puede ocurrir en la estructuración de su programa. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para proporcionarles un poquito de información que también es muy importante para la solución de problemas. Ahorita ustedes ya vieron que los problemas se han ido creciendo en su dificultad, llamémoslo de alguna manera. Los programas que hemos estado haciendo son muy sencillos, muy fáciles de resolver, pero a partir de que veamos estas estructuras de control, se van a complicar los problemas muy de manera, no quiero usar la palabra exponencial, eso es muy fuerte, pero sí se va a hacer la dificultad, no sé, 3, 4, 5 veces más ruda que lo que hemos visto aquí. Pero no debemos de tener miedo a eso, sino al contrario, debemos concentrarnos más en los detalles que vamos a ver en el problema, porque aquí ya hay que ver qué cuestiones se repiten, porque ya vamos a poner ciclos, es decir, repeticiones, estructuras selectivas, operaciones, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que decirle a la computadora cómo se van a hacer. Ustedes ya se dieron cuenta que la computadora hace lo que nosotros le digamos. O sea, la computadora, ojo, para que no creo que lo hagan ustedes, pero en algunos otros cursos me ponen ¿cómo se llama? La justificación de que la computadora está fallando. No, jóvenes, la computadora no falla. Es muy difícil eso. La computadora hace lo que nosotros le dijimos. Eh, por ejemplo, retomando ahorita el problemita que tenía Gerson, él dice, es que a lo mejor yo ya programé todo y está bien, no, pero ahí hay algo, una cuestión de un tipo de dato que no se usó bien y nosotros le dijimos que ella hiciera esa parte y no estaba funcionando, pero porque yo le dije, le di una instrucción errónea, pero ya ahorita ya se corrigió y vean, ya hace las cosas que debería de hacer. Quiero aprovechar eso para decirles, ese no es un error de lógica. La lógica que utilizó Gerson, que es la que estamos desarrollando nuestra habilidad, fue correcta, pero el uso de la herramienta es la que no estaba correcta. Pero
A lo que quiero llegar es que ustedes deben de poner un mayor énfasis en el desarrollo de sus problemas. ¿Por qué? Porque se van a complicar. Y nosotros tenemos que hacer el análisis de todas las vertientes, todos los caminos que va a seguir nuestro algoritmo, como ya les dije. Si nosotros omitimos pasos, el programa va a estar mal. Me estoy explicando. Entonces, en ese sentido, nosotros ya vamos a empezar a hacer ejercicios con un mayor nivel este, mayor nivel de dificultad. Se los pongo de otra manera. Vamos a suponer, ya para finalizar este paréntesis que estoy haciendo, solo que es muy importante, jóvenes, que comprendan lo que quiero decir, porque a partir de aquí los problemas se dificultan más. Bien, vamos a suponer que nosotros somos personas que no estamos acostumbrados a hacer absolutamente nada de ejercicio. Entonces, si a nosotros el día de mañana alguien llega y nos invita a correr medio maratón, por ejemplo, estoy seguro que la mayoría no vamos a poder, segurísimo que no vamos a poder. Sin embargo, ustedes están capacitados o se pueden capacitar para correr ese medio maratón. Obviamente no vamos a empezar a correr 20 kilómetros, 15 kilómetros, no. Primero, pues vamos a ir a caminar si es que no hacemos nada y en un poco tiempo, no sé, a lo mejor en 4 meses, 3 meses ya estamos listos para correr ese medio maratón. Vamos a empezar a caminar una semana, luego trotar y luego correr ese trotar, empezar con 1, 3 kilómetros, llegar a 5, dominar los 5 kilómetros y posterior avanzar a 7, 8, 10, dominar esos 10 y a empezar ahí a hacer repeticiones de mucho tiempo, es decir, acostumbrar a nuestro cardio, nuestras piernas, nuestra respiración, pero eso va a ir paulatinamente. Así va a suceder con los algoritmos, ¿sí? Y con la forma de resolver esas problemáticas. A la vuelta de la esquina ustedes ya van a estar corriendo un medio maratón sin problemas, se los garantizo. Así lo mismo, pero si queremos saltarnos pasos, si queremos llegar a correr 15 kilómetros a la primera semana, a la segunda, olvídense, no lo van a lograr, se van a lastimar, se van a lesionar. Lo mismo pasa acá. Entonces, aquí, como les digo, ya nosotros podemos empezar a desarrollar problemas más complicados, pero debemos de ir acumulando la experiencia que hemos adquirido anteriormente, sin dejar de seguir adquiriendo los hábitos que estamos agarrando de contestar las preguntas, analizarlas, etcétera. Eso es lo que nos va a llevar al éxito. Esto quería que lo supieran, jóvenes, porque repito, y es importante que también comprendan esto, los problemas se van a complicar y el análisis debe ser más profundo, ya no es un análisis pequeño. Muy bien. Ok, continúa entonces. La teoría de ciclos dice, la mayor parte de los problemas que utiliza la aplicación de la metodología de la programación requieren de repetir procesos. Esto es lo que les comento. Ya pasamos a otro nivel. Y la mayoría de todos los problemas que vamos a resolver en la programación, en otro tipo, ya requiere de procesos que se están repitiendo. Un ciclo o bucle, como se le conoce también, es una sentencia que se realiza repetidas veces a una sección de código. Es decir, tenemos un código y lo va a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que cumpla con cierta condición. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes, si yo les pido ahorita, que saquen el promedio de 2 calificaciones, ¿cuántas veces y cuántas variables tendríamos que tener? ¿Cuántas veces se va a realizar ese proceso y cuántas variables vamos a utilizar para sumar 2 calificaciones? Vaya, sacar el promedio de 2 calificaciones. ¿Cuántas variables y cuántas veces repito ese proceso para el promedio de 2 calificaciones?
ese silencio lo interpreto como que están procesando la problemática o como que quieren la solución. No, profe, es que lo están diciendo por el chat de Gmail del Meet. A ver, perdón, ok, ya, disculpen. Es que tenía también el chat en la parte superior. Gracias, gracias. Aquí, vamos a ver, vamos a leer. Dice que tenemos dos variables y ¿cuántas veces se repite? No, en esta ocasión solamente una, porque ya tengo mis dos variables, aunque el proceso de pedir serían dos. Ok, vamos a dejarlo ahí. Pero si ahora me dicen que quiero el promedio de 10 calificaciones, ¿cuántas variables tengo y cuántas veces repito el proceso? Si es el promedio de 10 calificaciones. Podríamos ocupar 10 variables, pero si usamos así como que el truco por ejemplo, capturar la calificación 1, luego capturar la calificación 2 y luego hago la suma de esos dos y lo pongo en el promedio. Sí, lo divido entre dos y lo pongo en el promedio. Pido una tercera calificación, puedo utilizar ya la variable, la primera, por ejemplo, y tomar lo que tengo en promedio y sumarlo. Luego volver a pedir el siguiente. Pero en el caso más horrible, pues pido mis 10 variables o mis 5 variables, como comenta también Anali, pero pues tendría que estar pidiendo los datos a través de 10 print, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si me piden sacar el promedio de 100 alumnos? Ya se complica el proceso, ¿verdad? Entonces, para ese proceso que se está repitiendo de pedir la calificación, sumarla, guardarla en una variable, por ejemplo, un acumulador, como lo vamos a ver, es la variable que pedí más la que sigue, más la que sigue. Entonces ahí, en este caso, tendría que hacer como un programa de 100 líneas con 100 print y 100 capturas para hacerlo porque no tengo ciclos. Sin embargo, con el ciclo, esto se mejora, pero mi capacidad de analizar ese problema es diferente. Entonces, ahorita vamos a ver algún ejercicio de ese tipo. Muy bien, las estructuras de repetición permiten iterar el flujo de ejecución de un algoritmo o pseudocódigo dentro de un determinado bloque de sentencias mientras se verifica una determinada condición. Repito, estos ciclos se están repitiendo, van a estarse repitiendo mientras no se cumpla o la condición sea verdadera. Va a repetir mientras la condición sea verdadera. Bien. Todos los ciclos repiten o ejecutan las acciones cuando la condición que controla el ciclo es verdadera. Es aquí la importancia de enfocar la lógica del algoritmo pseudocódigo a que se cumpla la condición del ciclo. Ojo, esto llamemos que todo lo que vamos a realizar dentro del ciclo es el bloque de sentencia del ciclo. Y todo ese bloque de sentencias del ciclo se va a estar repitiendo una, dos, tres, n veces, mientras la condición que engloba, agrupa ese bloque sea verdadera. Ya vimos expresiones en la unidad 2 y esas expresiones las vamos a utilizar para ver la condición. Acuérdense que esas expresiones al evaluarlas nos pueden resultar falsa o verdadera, igual que el if. Solo que aquí va a estar controlando un ciclo. Las estructuras de control repetitivas, también conocidas como ciclos, se dividen en dos categorías. Ojo.
Ojo, ya sabemos que es un ciclo o bucle. Un ciclo o bucle es un proceso de repetir una sentencia o un bloque de sentencias mientras una condición sea verdadera. Ok. Ahora, también ya vimos conceptos de contador y de centinela. No hemos todavía aprendido qué es un contador o qué es un centinela, pero, y acumulador, tenemos esos tres. Pero los ciclos están controlados por los contadores o por los centinelas. Es decir, ese grupo de repetición, acuérdense que se repite mientras una condición sea verdadera. Si esa condición es verdadera, se repite, y esa condición puede ser o bien un contador o bien un centinela. ¿Ok? Cuando estamos hablando de un contador, es un ciclo determinado, que a fin de cuentas yo sé exactamente cuántas veces se va a repetir ese proceso. Pero si es por centinela, no sé cuántas veces se va a repetir. Eso sí es indeterminado. El centinela me va a decir cuándo detiene el ciclo. El ciclo de centinela, dijimos, es indeterminado y es controlado por banderas, que esas banderas podemos decir que son falsas o verdaderas. Luego, el ciclo mixto, controlado por bandera o por contador. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué es un contador. Pongan atención, porque esto es importante. A partir de aquí, debemos de estos conceptos dominarlos y comprenderlos, que es la base de nuestra teoría para entender cómo vamos a desarrollar nuestros programas a partir de estos ciclos. Ok. Muy bien, un contador es una variable. Ya todo mundo sabe que es una variable. Si no, lo recordamos. Una variable es una localidad de memoria donde guardo información. Entonces, un contador es una variable con valor, se incrementa o se decrementa en una cantidad constante. Por eso se le dice contador, porque va contando, ya sea incrementos positivos o contando con incrementos negativos. Cuando se incrementan o se decrementan con un valor constante. Es decir, si yo puedo tener mi contador, puede ser un contador de 1 en 1, obviamente 1, 2, 3. O puedo tener un contador de 2 en 2, es una constante, puede ser 1, 3, 5, 7, o de 4 en 4, 2, 6, 10, 14. Eso es lo que va haciendo. Al valor que yo tenía, le va sumando el valor del incremento y lo va guardando en la misma localidad. Por ejemplo, si yo tengo una localidad, una variable que se llama X, y en un principio digo que esa X me guarde un 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a estar guardado en mi variable X? Un 3, porque eso es lo que le dije inicialmente. Guárdame el 3. Ustedes ya saben eso. Es la asignación de un valor a una variable. Entonces, esa variable vale 3. Y yo tengo un contador que va a valer 2, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que mi contador va a tomar el valor de la X que tenía, que vale 3, le suma la constante 2, que es mi incremento, 3 más 2 es 5, y lo guarda en la misma X, de tal manera que el 3 que se tenía se pierde y ahora se guarda el 5. Luego, si vuelvo a hacer el ciclo incremental, le va a volver a sumar al 5, le va a volver a sumar un 2. X vale ahora 5, le sumo un 2, ahora, ¿cuánto me da? 5 más 2 me va a dar un 7. Y ese 7 lo vuelve a guardar en X. Y así sucesivamente va a estar haciendo ese proceso mientras se repite. Y esos son los contadores, que como les digo, pueden ser incrementales o decrementales. Es decir, yo puedo tener mi X, ponerle un 100, mi contador es menos 2, entonces 100
menos 2, 98. Y ese 98 lo va a guardar en X. Y luego otra vez, otra iteración, 98 menos 2, 96. Y ese 96 lo guarda en X. Esos son los contadores. Los contadores se utilizan con la finalidad de contar sucesos y acciones internas de un ciclo. Deben realizar una operación de inicialización, como se los dije, y posteriormente la sucesiva de incremento o decremento de este. En la repetición controlada por contadores es necesario el nombre de una variable del contador, es decir, el contador del ciclo, el valor inicial de la variable, que es el que le voy a poner a mi variable desde inicio, y el incremento o decremento con el cual cada vez el conjunto de instrucciones se realiza al final del ciclo. Las variables de control será modificada. Las condiciones que comprueban la finalización de la variable de contador, que es un valor final, es decir, se deberá continuar o no con el ciclo. Mientras yo no alcance el valor final del ciclo, este se va a hacer repetitivo. Ahora bien, aquí explico, más bien se explica lo que yo ya expliqué ahorita. Tenemos una variable que es el nombre de mi contador, que para nuestro ejemplo yo le puse X. Entonces a esa X, si se dan cuenta, esta X es el mismo nombre que tenemos aquí. Nombre contador, más el valor constante. Se suman esos dos valores y se guardan en el valor que ya teníamos. En el ejemplo que acabo de poner, decíamos, tengo una variable que se llama X, por lo tanto aquí hay una X, que es igual a esa X, lo que contiene, y le sumo la constante. Si el valor inicial de X es 1, pues toma ese 1 más, si la constante 2 es 2. 1 más 2, 3. Y ese resultado lo guarda en contador. Luego se va a repetir otra vez, pero ahora como ya vale 3, le va a sumar el 2 y ahora la suma es 3 más 2, 5 y lo va a guardar en contador. Ahora contador va a repetir en otra iteración y este valor ahora vale 5 y le suma 2, 7 y ese 7 lo guarda aquí. En la siguiente iteración vale 7 más 2, 9 y lo vuelve a guardar ahí. Y así sucesivamente hasta que termina de acumular los valores o llegar al tope límite final, como lo dice aquí, que es el valor final. Se debe realizar la inicialización primero, eso es importante, y después incrementar o decrementar sucesivamente según se requiera. Inicializar es igual a asignar un valor al contador al inicio, antes y fuera del ciclo. Ojo aquí, esto que estamos marcando aquí es muy importante. Siempre, ya lo dice ahí, siempre se debe inicializar el contador a un valor inicial y debe hacerse fuera del ciclo. No se les olvide eso. Debe hacerse fuera del ciclo. ¿Ok? Vamos a ver aquí ejemplo de contadores. Aquí ya tenemos un contador que se inicializa a 0. Por lo tanto, este valor tiene 0. 0 más 1, 1. Y se guarda otra vez en contador. Ya lo explicamos. Cada vez que alguien es atendido en la taquilla de un banco, se puede almacenar un contador de personas atendidas. Ese es un ejemplo de un contador. Cada vez que se vende una entrada a un juego de béisbol, se puede almacenar un contador de entradas vendidas. Es decir, 1, si luego llega alguien y compra y así sucesivamente se va acumulando. Eso, ahorita vamos a ver la diferencia. Cada vez que registra un nuevo usuario en una página web, se puede almacenar un contador de usuarios registrados. Los contadores pueden ser de incremento o decremento, como ya lo explicamos, y se puede incrementar o decrementar de 1 en 1 o
de cualquier otro valor, 2 en 2, 3 en 3, depende de lo que se requiera en mi algoritmo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo, quiero que me imprimas los números impares del 1 al 100? ¿Qué números imprimiríamos ahí, jóvenes? Denme los primeros números, por ejemplo. Si nos pidieran un algoritmo de imprimir los números impares del 1 al 100. Ok. Sí, a Paola le faltó el 1, por supuesto. Es el 1, el 2, perdón, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Ahora bien, ustedes ya saben que esos son los números impares. Pero entonces aquí, ¿qué utilizaríamos? Un contador de incremento en 2, porque yo quiero que primero se imprima el 1. Y si quiero que ese 1 después me imprima el 3, ¿qué tengo que hacer? Sumarle un 2 y ya voy a tener el 3. ¿Y qué tengo que hacer para que ahora se imprima el 5? Sumarle otra vez un 2, ya voy a tener el 5. Y luego ese 5 quiero que se convierta en 7 y lo voy a hacer sumándole 2. En ese proceso tengo un contador de 2 en 2. Muy bien. Ok. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Quiero que me digan si tienen alguna duda, comentario, aportación, que así les está quedando claro los conceptos de ciclo. Por favor, díganme para continuar con tranquilidad. O, si no, resolver sus dudas. Muy bien. Bueno. Ahora, fíjense bien aquí cómo vamos a hacer el proceso que nos explica inicialización. Para inicializar un valor, yo digo que i es igual a 0. Acuérdense que aquí le puedo poner igual o esto simbolito, como lo hace el PCInt. Entonces aquí le estoy diciendo que la variable contador llamada i es inicializada a 0. Es decir, y va a comenzar con un valor 0. En el siguiente ejemplo, la variable contador llamada i se inicializa con 20, de tal manera que i va a comenzar con 20. Y en este caso, el último ejemplo, cont se inicializa con 0, la variable contador, bueno, en este caso cont, es inicializada a 0. Entonces ya tenemos la forma de inicializar una variable. La inicializamos asignándole el valor con que queremos que se inicie. Ahora, el incremento de la variable es como lo habíamos visto aquí. A i asígnale la suma de i más 1. Como decíamos, para nuestro primer ejemplo, si i vale 0, entonces aquí ya tiene guardado un 0. Este vale 0, esta y esta es la misma variable, por lo tanto, apuntan o acceden al mismo valor. Y si en este momento la inicializamos con 0, por lo tanto, aquí hay un 0. Toma ese 0, le suma un 1, como ya lo hemos explicado, y ese 1 lo guarda ahora en i. Ahora i ya vale 1 y automáticamente este también vale 1. Más 1, 2. Y guárdalo en i. Entonces en i va a guardar un 2 y automáticamente este toma el valor de 2 también. Y así sucesivamente. Entonces dice el contador i se incrementa en 1 al valor actual de i, se le suma 1 y se le asigna a i, que es lo que les explico. Y aquí i, en nuestro ejemplo, i vale 20. Entonces, por lo tanto, i aquí vale 20 y es lo mismo que aquí. A ese 20 le resto 1 y me va a dar 19 y lo guardo en i. Por lo tanto, ahí ya vale 19. Luego, en la siguiente iteración, 19 menos 1, 18 y lo guarda en i. Y así sucesivamente. Entonces el contador i se decrementa en 1. Aquí estamos hablando de un contador decremental. Se le va quitando, va decreciendo.
Y finalmente, pues aquí tenemos un contador de 2 en 2. Con eso reafirmamos la teoría de que puede ser de 1 en 1 o del incremento que yo quiera. Muy bien. Importante, los contadores se deben inicializar antes de usarse. De esta forma aseguramos que nos arroje un valor correcto. Luis Ángel, ¿tiene alguna duda? ¿No? Profe, ¿a qué se refiere con inicializar? O sea, ¿cómo puedo aquí en mis apuntes poner inicializar es igual a? Ok. En este caso, cuando estamos inicializando, es ponerle el primer valor a la variable que voy a utilizar como contador. Es decir, de dónde va a arrancar. Ah, ok, ya. Es el valor, ok, ya entendí, Sí, es gracias. el valor. En este caso, no quería usar esta palabra, no me gusta mucho. Arrancar con 0. Inicia con 0. A partir de aquí, este es tu primer valor y de ahí vas a incrementar o decrementar. Entonces, si lo quiere poner en sus notas, el primer valor que se le asigna al contador. ¿Ok? Sí, profe. Sí, ok, muy bien, Annalise. Sauri, sí, eso quiere decir, Sauri, que se va a inicializar, se va a dar un valor antes. O sea, se le va a inicializar, ya sea 0 o cualquier otro, eso es correcto. Por eso esto es importante, esto ya lo mencionaron en las notas anteriormente, pero aquí nos están reforzando esa información que es importante. Muy bien. ¿Dudas con lo que son los contadores? A manera de resumen, un contador incrementa en un valor constante, ¿sí? Incrementa o decrementa en un valor constante, ¿ok? Bien, eso es el contador. Muy bien, si no tienen dudas con el contador, ahora vamos a pasar con el acumulador o totalizador. Me gusta más el concepto de acumulador. Y como ustedes ya lo han de haber visto o pensado, imaginado, el concepto acumulador, ¿qué hace? En el concepto acumulador, pues simple y sencillamente acumula, es verdad, o sea, así de sencillo. Así como analice Ríos, sí, es así de sencillo, acumula. Eso es lo que hace, guarda valores, acumula ahí. El contador, si se dan cuenta, también lo hace, acumula valores, solo que aquí hay una diferencia. Veamos, pongan atención para que sepan exactamente cuál es la diferencia ahorita y comprendamos de entrada cuál es. El acumulador es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores. De esta manera se tiene la suma de todos ellos en una sola variable. Hasta aquí, si ustedes leen esto de aquí que estoy señalando, que es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores, de esta manera se tiene la suma de todos ellos en una sola variable, me podrían decir, y con justa razón, que no hay ninguna diferencia con esto de aquí arriba, con esto de aquí. No hay ninguna diferencia. Y yo estaría de acuerdo con ustedes y me decir, y entonces, profe, pues ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Vean, dice que el acumulador es una variable que guarda información sobre sí misma y este lo está haciendo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y la diferencia, pues aquí está. Vean, la diferencia entre un contador y un acumulador es que mientras el contador va aumentando de 1 en 1 o de 2 en 2 o de 3 en 3 o lo que quieran ustedes, siempre es el mismo valor. Siempre acumula de 1, de 2 o de 3. Pero el acumulador lo que hace puede acumular la cantidad
que ustedes quieran. No es constante. Puede ser que la primera iteración acumule un 1, luego le sume un 5, luego un 3, luego un 2, pero todos esos valores siguen guardándose en la misma variable, siempre. Pero acá, repito, el contador es con un valor constante. Si digo, siempre te incrementas en 1, pues siempre le va sumando 1, 1, 1. Si digo, la constante va a ser 5, pues siempre le va sumando de 5 en 5, de 3 en 3, de 8 en 8, de lo que ustedes quieran. Mientras que el acumulador, la cantidad que le va sumando varía. Y entonces esa es la principal diferencia entre un contador que va contando así literalmente y un acumulador que va acumulando literalmente. Pero la diferencia, le digo, es uno es constante y el otro cambia su valor. ¿Sí nos queda muy claro esta diferencia, jóvenes? Uno incrementa en un valor constante y el otro incrementa en un valor variable. Entonces, aquí hay ejemplos de acumuladores. La cantidad de dinero que depositamos en una cuenta de ahorros en el lapso de un mes pudiera almacenar en un acumulador de depósito, porque ustedes tienen su cuenta y el valor ahí tienen su ahorro, que vale 0, por ejemplo. Luego ahorran 50 pesos. Esos 50 se lo suma a su ahorro, a la variable ahorro, le suma la cantidad depositada y lo guarda en ahorro. Ahora tienen 50, pero la próxima semana le ahorran 100 y entonces la cantidad depositada va a ser 100 y el ahorro va a ser 150 y así sucesivamente. Por eso es la diferencia. Luego, otro ejemplo de la cantidad de estudiantes de todos los salones de clase pudieran almacenarse en un acumulador de cantidad de estudiantes de una sección. Y la suma de los habitantes de cada uno de los estados del país se acumulan o se guardan en un acumulador llamado total de habitantes de un país. Muy bien. Y en cuestiones de poner este valor, no hay ninguna diferencia entre el incremento y el decremento del acumulador y del contador. No hay ninguna diferencia. Pero sí, la diferencia es que este es constante en los contadores y es variable en los acumuladores. Listo, eso es lo que tendrían que hacer. Importante, los acumuladores deben inicializarse antes de usarse. De esta forma aseguramos que nos arrojen valores correctos. Esto también, como ya lo vimos anteriormente, es importante. ¿Por qué? Porque, ojo aquí, y es más importante en los acumuladores que en los contadores. En los dos son sumamente importantes, pero imagínense en un acumulador que yo declaro, por ejemplo, X y no le doy ningún valor, nada. Entonces yo digo que el acumulador es X es igual a X más el número. Si yo digo que el número vale 10, ¿cuánto vale X? Si yo nada más lo declaré a X, pero no lo inicialicé, ¿quién me dice cuánto vale X si yo le agrego 10, por ejemplo? ¿Cuánto vale X? ¿Alguien tiene alguna idea? No. ¿Por qué 20? ¿Por qué 0? Se lo voy a poner de otra forma. Diana tiene razón, no se sabe, pero se lo voy a explicar de otra forma para que comprendamos por qué es importante esto. Ojo, ahí les va. Y es igual a Y más X. Y es igual a Y más X. X
vale 20. ¿Cuánto vale Y? ¿No? Se lo voy a poner con otro ejemplo todavía más puntual. Y es la edad de Juan. X es la edad de Pedro. Pedro tiene 10 años. Si le sumamos esa edad a la de Pedro, a la de Juan, ¿cuántos años suman? Sabemos que Juan tiene 10 años. ¿Ok? Pero ¿cuánto suman los dos? Quiero un número, Kevin. Quiero un número, Luis Miguel. Quiero saber cuánto es la suma de los dos, pero quiero un número. ¿Alguien se atrevería a decirlo? Ok, fíjense bien. Vamos a suponer que Y es la edad de una persona llamada Juan. X es la edad de una persona llamada Pedro. Pedro tiene 10 años, pero yo quiero saber cuánto es la edad de los dos. Pues no se sabe, ¿no, profe? Porque no la está dando. Exacto, ese es el punto a donde yo quiero llegar. No se sabe, ¿por qué? Porque no se está dando esa información. Entonces, ojo, eso lo estoy diciendo por lo que tenemos aquí, dice, importante, los acumuladores deben inicializarse antes de usarse. Si yo no inicializo, yo no puedo asumir que X o el valor donde yo tenga, en este caso vamos a suponer suma, yo no puedo asumir que es un cero. No puedo. ¿Por qué cero? ¿Por qué no un 10? ¿Por qué no un 15? ¿Por qué no un -3? No sé. Como no le estoy diciendo que vale 0, 10 menos 15, como no le estoy diciendo, no puedo asumir que vale 0. Porque eso es uno de los errores que siempre cometemos los programadores o cuando vamos iniciando. Que digo, pues si no le pongo el valor, entonces vale 0. No, no puedo hacer eso. No hay ningún factor que me diga que vale 0, no lo existe. Por lo tanto, es importante siempre inicializar ese valor para que sepa cuánto vale. Si no, vamos a estar como en el ejemplo que acabamos de poner. Si yo le digo X es la edad de Juan, de Pedro, X es la edad de Juan, Y es la edad de Pedro, Pedro tiene 10 años, ¿cuánto valen la suma de los dos? No puedo decirlo, porque no sé cuánto es el valor de X. Eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Ok? Ojo, por eso es muy importante siempre inicializarlo, porque si no, vamos a tener errores en nuestro programa. En la lógica no. La lógica va a estar bien. El problema es que no inicializamos. Ok. Muy bien. Vamos a dudas hasta aquí entre contador y acumulador. ¿Todo va muy claro? Perfecto. Excelente. Vamos a ver otros dos conceptos. Esto que estamos viendo de contadores y de acumuladores son porque los vamos a utilizar en nuestra sentencia para detener un proceso con los ciclos. Pero también decíamos que vamos a trabajar con centinelas o banderas. Muy bien. Pongan atención aquí. Me gusta más el concepto de centinela que el de bandera. Pero son indistintos, pero a mí en lo particular me gusta más decirles centinela. Una bandera
también denominada interruptor o conmutador, es una variable que puede tomar uno o dos valores, es decir, verdadero o falso, ¿sí? Así es el valor de bandera, que puede ser verdadero o falso a lo largo de la ejecución del programa y permite comunicar información de qué sucedió o no un evento específico. Son muy usadas las banderas en ciclos para dar por terminado el ciclo al cumplirse una condición específica. Muy bien, atención aquí. Decimos que una bandera o centinela puede tomar dos valores, falso o verdadero. ¿Nos queda claro? Son los dos únicos valores que puede tener, falso o verdadero. Nada más. Ok. Ahora, ¿por qué son importantes los centinelas o las banderas en los ciclos? ¿Se acuerdan? Hace ratito les dije que el grupo de sentencias o bloque de sentencias se iba a estar repitiendo mientras la condición fuera, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? ¿Los perdí? ¿Se perdieron en la nota esa? Muy bien, Kevin. El ciclo se va a estar repitiendo mientras la condición que esté dentro o estemos evaluando sea verdadera. Mientras la condición sea verdadera, se repite. Por eso es importante entender este concepto de bandera o centinela. Ya nos dijeron que solamente tiene dos valores, falso o verdadero. Ya dijimos que la sentencia de de selección, lo que es si la condición, entonces el bloque de sentencia, ¿se acuerdan? Y dijimos, si la sentencia o la condición es verdadera, hace el bloque de sentencia, si no, hace el si no. Lo mismo pasa aquí, se va a repetir mientras sea verdadera. Cuando sea falsa, se sale. Independientemente de la expresión que tengamos, que puede ser una expresión de un solo término, de dos términos, de 20 términos o el tamaño que sea, al fin de cuentas, toda la expresión, como lo vimos en el ejercicio de expresiones, nos puede regresar un falso o un verdadero, no otra cosa. Y entonces vamos a utilizar las banderas para poder controlar también el ciclo. Importante. Bueno, aquí está, esto se los expliqué ahorita de la condición. Si bandera es igual a verdadera, entonces se escribe esto. Si no, pues se escribe otra cosa. Pero aquí se inicializa la bandera a verdadero, que es lo mismo que acabo de explicar. Importante, pongan atención aquí. Las banderas, al igual que los contadores y acumuladores, se deben inicializar antes de usarse, ¿sí? De esta forma aseguramos que contenga un valor de falsa o verdadera y ya con eso podemos hacer este proceso, este de aquí. Si nosotros no inicializamos bandera, por ejemplo, si yo solamente la declaro, vamos a estar en el mismo, perdón, en el mismo punto que el ejemplo que les di anteriormente. Si yo declaro bandera, ¿qué vale? ¿Falso o verdadero? No sabemos. No puedo asumir que si no le doy un valor es falsa o si no le doy un valor es verdadera. No puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es inicializarla y ahí ya garantizo entonces que tenga su valor. Y como dijimos, existen dos tipos de datos booleanos en PCIN, que es el falso o verdadero. Muy bien. Llegamos a los ciclos controlados por contador. Ya vamos, ojo hasta aquí. Antes de entrar a este tema,
necesito saber si tienen alguna duda, jóvenes, para resolverla, porque ya vamos a entrar con el primer ciclo. Acuérdense que dijimos que había 3 tipos de ciclo: para, repetir y mientras. Esos son los 3 ciclos que vamos a estudiar. Voy a entrar ahorita al ciclo controlado por contador llamado para, pero necesito que me digan si tienen o no alguna duda. Según yo no, profe, hasta ahorita no, pero igual si tengo le digo más De adelante. acuerdo, muy bien. Diana, las banderas solo usan tipo de dato booleano, eso es correcto. Falso o verdadero, no más. ¿Alguna otra duda? No, correcto. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno ya al primer ciclo, que es el ciclo para. Muy bien. Los ciclos controlados por contador, también conocidos como ciclos determinado, se usan cuando se sabe el número de veces que se tiene que repetir una misma acción o bloque de acciones. Por lo tanto, se sabe dónde debe iniciar el contador y dónde debe terminar. En metodología de la programación, este tipo de estructuras se le conoce como para. La instrucción para ejecutar una secuencia de instrucciones en un número determinado de veces es como sigue. Ojo, pongan atención en esto. Esta es la sentencia del para. Esa sentencia la tenemos aquí. La voy a poner. En este caso, la sentencia para es acá está abajo. Es esta que acabamos de ver. Es esta de aquí que dice para. ¿Ok? Y esa sentencia del para es la que voy a explicar aquí. Entonces, la sentencia para esto que está en negrita son lo que lleva forzosamente el ciclo para, que sería básicamente lo que está pintado aquí en azul. Para, hasta, con paso y hacer. Ok, pongamos atención. Ya dijimos anteriormente que un ciclo para, ojo aquí, lo voy a poner otra vez. Ojo, esto que necesito que esto que estoy poniendo aquí marcado lo aprendan de memoria, ¿sí? Dice, los ciclos controlados por contador, también conocidos como ciclos determinados, se usan cuando se sabe el número de veces que se utiliza o que se va a repetir una misma acción o bloque de acciones. Por tanto, se sabe dónde debe iniciar y dónde debe terminar. De entrada, inicia y termina. Por ejemplo, hace rato les dije, imprimir los números impares del 1 al 100. Entonces yo ya sé que inicia en el 1 y termina en el 100. Aquí más adelante se les puede presentar una confusión, pero no los quiero confundir más. Por lo pronto ahorita vamos a ver lo básico. Entonces, para una variable que va a ser mi contador, aquí acuérdense que esta variable es contador, estamos hablando del ciclo controlado por contadores. Ya aprendimos el concepto de contador. Entonces, esta variable que tengo aquí va a ser mi contador. ¿De acuerdo? Y esa variable dijimos que todo contador debe inicializarse. Entonces aquí le pongo el valor inicial. ¿Ok? Luego tengo el valor final. ¿En dónde inicia? En el ejemplo que estamos mostrando de los números impares del 1 al 100, ¿dónde inicia? En el 1. Por lo tanto, aquí debo de ponerle el 1. ¿Hasta dónde termina? El valor final es el 100.
porque inicia en 1 y termina en 100. ¿Y cuál va a ser mi incremento aquí, jóvenes? Esto sí quiero que me lo digan ustedes. Repito el problema. Imprimir los números impares del 1 al 100. Ya les dije aquí que inicia en 1, termina en 100. Entonces, con paso, esto de con paso quiere decir con incremento de, correcto, de 2 en 2, porque ya quiero imprimir el 1, el 3, el 5, etcétera. Entonces aquí ya tengo con paso 5, es decir, una constante de cuánto se va incrementando, hacer instrucciones. Y ya lo que haga aquí, fin para. ¿Ok? Al ingresar al bloque de variable, al ingresar al bloque, es decir, cuando ya se está ejecutando estas instrucciones, pongan atención aquí, jóvenes, pongan mucha atención. Esto que está aquí, las instrucciones, es el bloque de todas las instrucciones que quiero que se estén repitiendo. A ver, déjenme terminar de explicar ahorita y le contesto, Sauri. Entonces le decía aquí, todas esas variables que están en instrucciones pueden ser 1, 2, 3 instrucciones. Entonces, atención con lo que voy a poner aquí. Al ingresar al bloque, las variables reciben el valor inicial. La variable, quiero decir, recibe el valor inicial y se ejecuta la sentencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo, que estamos hablando que este es el cuerpo del ciclo. Perdón, el cuerpo de aquí a acá. Luego se incrementa la variable en paso de unidades, es decir, para nuestro ejemplo de 2 en 2, y se evalúa si el valor ha alcanzado el valor de la variable hasta, o sea, al final. Perdón. Perdón. Bien. Entonces aquí lo que va haciendo, fíjense bien, comienza en 1, valor inicial 1, se ejecuta todo esto que está haciendo dentro del ciclo. Obviamente ya sabemos que termina en 100 y el incremento es de 2. Entonces, se hace esto y luego de aquí ya termina el fin para, ¿sí? Pero no sabemos si ya terminó el ciclo. Por lo tanto, internamente se hace el incremento a la variable que tengo aquí en paso. Como ya sabemos que inicialmente tiene un 1, esta variable, y que el paso es de 2 en 2, internamente, ojo con lo que estoy diciendo, internamente se incrementa esta variable en 2. Es decir, ojo, yo no necesito incrementar esa variable en el ciclo para. Ese incremento es automático, lo hace de manera interna, porque ya sabe dónde inició, ya sabe dónde guarda el valor, ya sabe cuál es el incremento, por lo tanto, internamente hace esa suma. En el caso de que va iniciando ahora, cuando llega aquí, vale 3. Y luego, ojo con lo que voy a hacer. Pregunta, si una vez que yo incrementé esta variable, o ahorita ya vale 3, ese 3 es menor o igual a 100. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? 3 es menor o igual que 100. Es verdadero, correcto. Y como es verdadero, dijimos que los ciclos se van a estar repitiendo mientras la evaluación sea verdadera. Por lo tanto, vuelve a ejecutar todas estas instrucciones. Ya que termina de ejecutar todas estas instrucciones, se termina el para y se regresa hacia acá. Internamente se hace el incremento de 2 y ahora vale 5. 5 es menor que 100, o sea, hasta que llegues a 100. 5 ya llegó a 100.
O sea, ¿es menor o igual que 100? Sí. Y así sucesivamente se va a estar repitiendo hasta que llegue al 100. ¿De acuerdo? Entonces, 100 es menor que 100. Es falso o verdadero. 100 menor que 100. Es falso. Entonces, como es falso, ya no entra a ejecutar, es igual. Por lo tanto, la expresión menor que 100 es falsa. Entonces ya no va a ejecutar esto, sino que ahora sí se va a ir hasta el fin para y continúa. ¿Ok? Esta es la forma en cómo trabaja el ciclo for. ¿De acuerdo? Esto de aquí, pues es básicamente lo mismo que está acá. ¿Ok? Esto es la explicación que ya les he dado ahorita. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo que nos están poniendo aquí. Vean, como les dije, dentro del PCIN, este ciclo está representado por este símbolo del lado derecho, que es lo mismo que este ciclo que está aquí. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces aquí, ojo, y va a iniciar en 1. Aquí tiene el valor inicial, el valor incremento y el valor final. Inicio, incremento, fin. Y utilizando esta expresión que tenemos aquí, que es la misma que tenemos acá, va a hacer lo siguiente. Tenemos i. I es mi variable contador. Entonces, aquí, para i igual a 1, quiere decir que aquí estoy inicializando mi ciclo, el valor de inicial de i. Inicialmente vale 1. Perdón, no, sí, perdón, sí, estoy bien. I vale 1. Lo va a realizar hasta que llegue a 10 y va a ser un incremento de 1. ¿Qué hace este ciclo, jóvenes? Quiero que me digan qué hace este ciclo de aquí, según lo que interpretamos. Ya sabemos que inicia en 1, ya sabemos que su incremento es 1 y ya sabemos que termina en 10. Inicia en 1, se incrementa en 1 y termina en 10. Se inicia en 1, incrementa en 1 y termina en 10. ¿Qué es lo que hace este ciclo, jóvenes? ¿Ok? Ya tengo la respuesta de Analí, pero no cuenta, sino más bien escribe los números del 1 al 10. Su respuesta la entiendo, Analí, es correcta, pero no cuenta. Lo que está haciendo aquí, si vemos la instrucción, ojo aquí, la instrucción que tenemos aquí es escribir y escribe los números del 1 al 10. ¿Ok? Muy bien. Esta es otra forma de representar el ciclo for, pero vámonos a trabajar con esto. Esto también es lo mismo. Vean, les explico cómo funciona aquí este ciclo. Bien, inicia en 1, cuenta en 1 y termina en 10. ¿Ok? Y vale 1, entonces va y luego hace la sentencia esta. Escribe y pone el 1, luego se incrementa aquí, se incrementa i en 1. Por lo tanto, ahora vale 2. Y luego internamente pregunta si ese 2 es menor que 10. ¿Sí? Entonces, va a continuar y así sucesivamente. Ahora aquí es lo mismo que lo que estamos haciendo acá, pero está escrito de manera diferente. Tiene su valor inicial, que es 1. Aquí está, valor inicial. Y es igual al valor inicial. En este caso es 1. Luego se incrementa en 1. Aquí y es igual a el incremento en 1. Y luego pregunta si i es mayor que el final. ¿Sí? Entonces, en este caso,
pues lo mismo, y luego se hace la sentencia, solo que tiene una representación gráfica diferente. Pero si ustedes se dan cuenta, el ciclo que está aquí es exactamente igual. Lo mismo sucede acá. Bueno, ya no tiene caso explicar esto que ya comprendieron. ¿Ok? Entonces aquí la salida del algoritmo, como lo habíamos visto, pues escribe el 1, luego escribe el 2, el 3, hasta el 10. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Todo les va quedando claro, jóvenes? Excelente para, bueno, no sé los demás que contesten, pero ok. Puedo pensar dos cosas. O que los alumnos son muy buenos o que el profesor es excelente. Me gusta la segunda idea. No se crean. Bueno, o las dos, ¿verdad? Las dos partes. Muy bien. Ok, jóvenes. Muy bien, excelente. Vamos a ver aquí un ejercicio utilizando ciclos. Vamos a poner atención a la, ¿cómo se llama? A la instrucción, al problema. En la escuela primaria, el patito feliz lo contrata para realizar un algoritmo y pseudocódigo que apoye a los niños a estudiar las tablas de multiplicar, para lo que es necesario que en el problema se le pregunte al niño qué tabla desea estudiar y que a partir de ese número le pregunte cada uno de los reactivos de la tabla del 1 hasta el 10. Además, que al final le diga cuántos aciertos obtuvo el niño. Mi primer pregunta, con lo que vimos ya en la teoría ahorita, con lo que ustedes ya traen de background, es decir, de performance, de su conocimiento, habilidades, de los temas anteriores, ¿ustedes creen que si los dejo solos resolviendo este problema, lo puedan hacer? Ya si se dan cuenta como que es un poquito más complejo, ¿verdad? Ya no es nomás de entrada una fórmula o algo, ya tengo que pensar un poquito más. ¿Creen que lo puedan resolver ustedes solo, jóvenes? Bueno, ya ven que ustedes me decían que no había dudas. Bueno, está bien, vamos a hacerlo juntos. Ok, veamos. Ok, se asustaron un poco con el problema, jóvenes. Bueno, es que les digo, ya la problemática está un poquito ya más complicada, entonces quizá los ha asustado, ¿no? Pero no, 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 no. Está muy, muy, muy sencilla. Aquí, ¿cuál es el primer paso, jóvenes, para resolver un problema? Le voy a dar 10 puntos en el primer examen al que me diga cuál es el primer paso. No, nadie ha contestado bien. Les voy a dar la respuesta. El primer paso es relajarse, tranquilizarse. A ver lo que se pide. No, el primer paso es relajarse, porque ya ahorita leyeron el problema y ya están asustaditos ahí, entonces es relajarse el primer paso. ¿Ok? A ver, ¿quién dijo gané? Héctor, ¿cuándo me dijo eso? A ver, ¿qué respuesta me dio? No, acá arriba, no, Héctor, no, no me quiere hacer trampa. No, 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 no me contestó. Ok, muy bien. Ok, ya están relajados, entonces vamos a volver a leer este problema para que entendamos, aunque aquí ya la pregunta
ya se ve qué es lo que se quiere, ¿no? En la escuela primaria, el patito feliz, baja, quiten eso. No me interesa quién me contrata. Lo contratan para realizar un algoritmo pseudocódigo que apoya a los niños a estudiar las tablas de multiplicar. Bueno, hasta aquí, esto sería lo que queramos rescatar. Apoyar a los niños a estudiar las tablas de multiplicar. Lo demás lo quitamos. Para lo que es necesario que el problema se le pregunte al niño qué tabla desea estudiar. Esto ya es importante. El niño nos tiene que decir qué tabla va a estudiar y que a partir de este número le pregunta cada uno de los reactivos de la tabla del 1 al 10 y además que al final se diga cuántos aciertos tuvo el niño. Entonces aquí, sí es una cuestión importante, cuántos aciertos tuvo el niño. Esa es una. La otra es que el niño me debe decir qué tabla y a partir de ahí se va a generar las tablas. Por lo tanto, ya tengo los 2 puntos más importantes. ¿Qué se pide? Generar una tabla de multiplicar a partir del número que el niño ingrese y obtener el número de aciertos que obtuvo el niño. Esas son las 2 cosas que debo de rescatar. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, yo no sé todavía. Solo sé que esas son las 2 cosas importantes que debo abstraer de la problemática. ¿Ok? Si yo les quito todo esto, pues igual y ya se relajan y ya le digo, pues ¿saben qué? Hagan un programa que le presente a un niño las tablas de multiplicar y que a partir de sus respuestas obtenga cuántos aciertos tuvo. Ya está más creíble, más sencillo, ¿no? Es más fácil. Por lo tanto, entonces les digo, quiten la paja del problema y van a estar felices. Ok. ¿Qué datos o información tengo? Pues prácticamente nada. O sea, no tengo nada. ¿Sí? ¿Qué datos faltan? Y aquí sí, ya de esto de aquí, ya puedo empezar a generar el problema, la solución. ¿Qué datos tengo? El número de la tabla de multiplicar que se generará. Perdón, ¿qué datos faltan? Me falta el número de la tabla que se va a generar. ¿Ok? Ahí está. Esa es una problemática que tengo. 2, pues la tabla de multiplicar. No la tengo, pero yo solo sé que esta tabla de multiplicar se va a generar a partir del número que el niño quiera. Luego me preguntan el número de aciertos del niño, es decir, el usuario. Y 3, necesito saber la respuesta del niño para cada producto, es decir, para cada un producto de la tabla. Muy bien dicho. Entonces, ahí tenemos que me faltan esos 4 datos. ¿Sí nos quedó claro, jóvenes? Ahora bien, ¿cómo salió esos datos? Pues muy sencillo, o sea, tuve que preguntarme, ¿cómo voy a generar la tabla? Pues en principio con el número que el niño quiera. ¿Cómo la genero? No sé todavía no lo sé, pero yo sé que tengo que generar una tabla. ¿Y cómo sé cuántos aciertos tuvo el niño? A ver, ustedes sí contéstenme esta pregunta. ¿Cómo saben cuántos aciertos tuvo el niño al preguntarle la tabla del número 7, por ejemplo? Díganme ustedes. Jóvenes, ya sé que faltan 10 minutos, pero ustedes díganme aquí, ayúdenme. Se los pongo de otra manera. Cuando ustedes tienen a su hermanito, a su sobrino, y le dicen, a ver, te voy a preguntar las tablas la tabla del 5, por ejemplo, y si sacas más de 8 aciertos, te voy a dar un chocolate. ¿Cómo saben que su sobrinito, su hermanito, obtuvo un número de aciertos? ¿Cómo lo saben? Porque, Ok, aquí Marian dice, a ver, adelante, Marco. o sea, depende
O sea, le puedo poner a tabla del 1, digo del 5, pero depende hasta qué número. O sea, ¿se la pongo del 1 al 10 o del 1 al 15, al Del 1 al 20? 10. Del 1 al No, 10. no, aquí el problema nos dice, si ve la pantalla, dice Del 1 del al 10. 1 hasta el 10. Pues si la Ok. respuesta que me da coincide con la pregunta que le doy, entonces me dice 5 por 5 y él me dice de 25, pues corresponde con lo que yo tengo, ¿no? Ajá. Lo ¿Y que qué tiene haces ahí? mínimo 0,8. 8. Pero ¿qué haces si la respuesta es correcta? ¿Qué haces? Lo voy palomeando, supongo yo. Ok, lo vas palomeando, pero conviértelo a algo de lo que hicimos ahorita. Lo suma en un acumulador. Si Está es muy bien. verdadero, ahí es cuando se usa el contador que dice, digo, el acumulador. Se suma El uno, acumulador o el se contador, suma, puedo se suma utilizar y se suma. un contador. Ahí puedo utilizar el contador. ¿Se fijan? Eso es esa parte es la que yo quiero que ustedes desarrollen. Fíjense que no solamente estas preguntas que tenemos, hay 6 preguntas, pero ya internamente, ¿cómo obtengo, por ejemplo, este número? Ustedes se tienen que preguntar, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Entonces se tiene que transformar o transportar a un escenario como el que les acabo de poner ahorita. Bueno, si yo se lo pregunto a mi hermanito y lo quiero premiar, ¿cómo rayos voy a saber cuántos tiene? Bueno, entonces le voy a preguntar primero le tengo que presentar el 5% por 5, como nos decía Marco. Luego el niño, tengo que esperar su respuesta. El niño me tiene que dar la respuesta. Ya me dijo 25, pero ¿cómo voy a saber si es correcta? Entonces yo digo que si me da 25, tengo que comparar con la respuesta, que sería 5 por 5. Si la respuesta es igual, quiere decir que es correcta. Por lo tanto, dice Marco palomita, pero hacemos algo mejor, como nos dice, por ejemplo, Juliana. No, perdón. A ver, Juliana dice calculando los errores, pero no, sería José Javier contando el número de errores, pero en este caso tampoco es el número de errores, es contando el número de aciertos. Entonces ahí el punto es que aquí debemos de rescatar con un contador o con un acumulador. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se obtiene lo que falta? Bien. Dijimos que nos faltaba el número de la tabla. Eso se lo pedimos al usuario. La tabla de multiplicar se genera por medio de un ciclo del 1 al 10, donde tengo que multiplicar T, que es el número de la tabla que el niño quiere, por I. I es un contador del 1 hasta el 10. Por lo tanto, tendría, si es la tabla del 5, por 1, luego se incrementa, como ustedes lo saben, 5 por 2, 5 por 3. Entonces, la tabla de multiplicar se genera con ese elemento. Luego, lo que ustedes me acaban de decir, el número de aciertos del niño, que le vamos a llamar NA, se obtiene a través de un acumulador o contador, el cual va incrementándose en 1. Si el niño responde correctamente a la multiplicación que el algoritmo genera, es decir, si la respuesta del niño es igual a T por I, entonces NA es igual a NA más 1. Sí, pero aquí, David, tenemos 2 contadores. Uno, que es el contador de las iteraciones y otro que es el contador o acumulador del número de aciertos. Son 2 contadores. Ojo, uno para I, que es el controlador del ciclo, y otro acumulador o contador en este caso, porque se tiene que contar de uno en uno cuando es verdadera, o acumular. Por lo tanto, son 2 contadores. ¿Ok? Bien. ¿Qué restricciones hay? Ninguna. ¿Cómo se presentan los datos? Bueno, para cada iteración se le pregunta al niño la respuesta de cada producto. Es decir, por ejemplo, si se está trabajando con la tabla del 7, se tendría 7 por 1 es igual, y aquí se espera la respuesta del niño. 7 por 2
es igual y aquí se espera la respuesta del niño. Y así sucesivamente hasta obtener 10. Y al final obtuviste 9 aciertos. ¿Qué variables, tipo de dato y rango de los valores en su caso? Tenemos la variable t, el número de la tabla es de tipo entero. Y la variable i, que es el contador de tipo entero. NA, número de aciertos, es de tipo entero, y R es la respuesta del niño, es de tipo entero. Aquí, bueno, no está lo de paso a paso, pero veamos. Fíjense bien, se va a pedir el paso, lo que ya vimos acá arriba, que son estos datos de aquí. Esto, que falta, ya dijimos cómo se calcula o se captura lo que falta, cómo se calcula. Y entonces el primer paso es pedir y capturar el número de la tabla. ¿De acuerdo? Para i igual a 1, es decir, aquí se está inicializando 1 hasta 10, con paso 1 hacer lo siguiente. Presentar el producto t por x, capturar la respuesta del usuario y guardarla en R. Si R es igual a t por i, entonces NA es igual a NA más 1. Fin, si no, fin del para. Y esto que, como les dije, se va a estar repitiendo mientras sea i sea menor que 10. Escribir tuviste NA aciertos, el número de aciertos. Bueno, voy a brincarme la prueba de escritorio para ver el algoritmo, el diagrama de flujo. Pero también me voy a brincar eso y voy a copiar esto de aquí. Me lo voy a llevar al PCIN y voy a ejecutarlo. Bueno, pero antes de ejecutarlo, porque ya nos quedan nomás 2 minutitos, 1, 2. ¿Tienen alguna duda de cómo resolvimos esto, jóvenes? Bueno, vamos a ejecutar. Ok, me está preguntando ¿qué tabla quieres estudiar? Le vamos a dar la tabla del 2. Ok. Entonces ahí ya me empieza a preguntar qué es lo que decíamos ahorita. Para esto, fíjense, aquí ya está el ciclo for. Y vale 1 y va hasta el 10. Ahora observen que se va a estar repitiendo esto mientras que el i sea menor que o igual, menor que 10. Ok. Entonces aquí ya está el primer paso, escribir 2 por 1. Aquí está. T que vale 2 por, que es este por, y el i que vale 1. Igual, y está esperando la respuesta aquí. Aquí está ahorita esperando la respuesta. Le vamos a dar un 2. Aquí me había puesto el 2 acá. Ok. Ahora, lo que hizo, el siguiente paso es que pregunta. Déjenme, mejor lo voy a cerrar y voy a correrlo por pasos. Vean, va a ser mejor así. Está esperando, le voy a dar la tabla del 2. Vean, ahí compara, escribe 2 por 1 y está esperando la respuesta. Ah, perdón, aquí le borré una instrucción. Le borré una instrucción. Control Z, control. Ahí está. Sí. Le había borrado que leyera la instrucción. Ok, rápidamente aquí, porque ya se nos acabó el tiempito. Le voy a poner 2, la tabla del 2. Va a escribir 2 por 1 y va a esperar, le está leyendo la respuesta. Vean, le voy a dar 2, por lo tanto es correcto. Va a hacer la evaluación, es correcta, incrementa y se fijan cómo de aquí saltó hacia acá otra vez y comparó.
Llevo la segunda iteración y ahora le voy a dar un 4. Vean, compara y se regresa. Y así sucesivamente. Ahora le voy a dar un 6 y ahorita le voy a dar un error. 2 por Arriba le dio 4, 2. 9. Ah, pues ya es otro error. Ya llevo 2 errores hasta ahorita. ¿Sí? Ok, ya llevo 2. Aquí le vamos a poner 10. Entonces aquí, si todo lo demás es correcto, ¿cuántos errores me va a poner? ¿Aciertos? 8. Entonces ahí ya llevo 2 errores. Le voy a poner 12. Vean cómo está haciendo la comparación. Y fíjense cómo se está regresando. Eso es el ciclo. Están viviendo ustedes en la pantalla cómo se recorre el ciclo. Vean, se está repitiendo nuevamente. 2 por 8. Y luego ya de ahí, vean, se está repitiendo. Va a ser la pregunta. Ahora repite, me pide. Y en este caso le voy a dar 20. Pero una vez que le dé enter, se fijan cómo va a pasar esta línea verde. Va a llegar aquí y se va a regresar a comparar. Como no cumple, se va a salir del ciclo. Ahí va la respuesta correcta. Se regresa, ya no cumple, se sale y escribe el resultado. Tuvo 8 aciertos. Sí, es verdad, me equivoqué 2 veces. Muy bien, jóvenes, aquí ya he demostrado el ejemplo del ciclo, ya lo estudiamos, se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Sé que ustedes quieren tener más conocimientos, pero deben atender, supongo, otras clases. Voy a pasar rápido lista para que se vayan a su clase. Jennifer. Presente. Analí. Presente. Adal. Presente. Ramsés. Presente. Rosa Alexandra. Muy bien. Paola Isabel. Presente. Diana. Presente. Juliana. Presente. Héctor. Presente, profe. Wilber. Presente, profe. Ok. Marian. Presente. David. Presente. Luis Ángel. Muy bien. Valerie. Presente. José Daniel. Presente. José Eduardo. Presente. Pamela. Presente. Cindy Alejandra. ¿No está? Humberto. Presente. Gerson. Presente. Sauri. Presente. José Javier. José Javier, aquí está. Luis Miguel. Presente. Jorge Iván. Presente. Adrián. Presente. Kevin Omar. Muy bien, Kevin. Ángel. ¿No está? Presente. Ah, ok, llegó. Muy bien. Carlos. Presente. Ángel, ok. Carlos también. Y Marco. Presente. Ok, jóvenes. Muy bien, pues gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Que estén bien, cuídense mucho. Estudien las notas para mañana resolver su duda. Mañana va a ser día de ejercicios. Ok, jóvenes, gracias. Hasta luego. Que estén bien, cuídense. Chau, chau.
Gracias. Profe, gracias.